José Luis Cabezas fue asesinado en 1997. Nos preguntamos, ¿habrá sido consecuencia de publicar la primera imagen del mafioso más poderoso del país? ¿Quién es Alfredo Yabrán y la maldita policía? Muy bien, para calibrar la máquina. ¿Tu nombre completo es Felipe Domingo Cavallo? Sí, ¿Qué cargo cumpliste entre los años 1991 y 1996? fui ministro de Economía del gobierno de Carlos Saúl Menem. ¿Quién fue Alfredo Yabrán? Alfredo Yabrán era un empresario, dueño de Ocasa y múltiples empresas de telepostales, jefe de una mafia enquistada en el poder, un genio del mal. Hacía todo en forma secreta, no había una foto de él y cruzaba testaferros. Nadie sabía de su existencia hasta 1995, cuando lo denuncié públicamente en el Congreso. Y los verdaderos delincuentes, que son los que ponen las bombas, los que amedrentan, los que cartelizan, los que hacen suculentos negocios, los que tratan de monopolizar, los que tratan de venderle caro al Estado, los que consiguen contratos directos y crean monopolios onerosísimos e impiden los procesos genuinos de privatización, los que evaden alevosamente impuestos. Todos estos señores no aparecen en los diarios, se dan el lujo de no dar la cara. No se conoce qué cara tienen, yo sí la conozco porque a mí me vinieron a ver, pero la gente no sabe qué cara tiene el señor Yabrán. Ahora él va a conocer todo lo que nosotros tenemos de información. Yabrán comienza a tener movimientos sospechosos de acciones empresariales y de su familia en cuanto a lo económico, ya que compra parte de la empresa Ocasa y una aerolínea de vuelo nacional. Es destacable decir que todo esto lo logra en la época de los militares, ya que él se reunía con ellos. Si bien era de conocimiento público que él era dueño de la aerolínea Ed Cadasa, Menem decía no saber quién era. Antes de ahora yo lo escuché al gobernador de la provincia diciendo que lo recibió a Yabrán, que era un buen empresario. Bueno, ahora hay un problema entre ellos y Yabrán es un empresario como cualquier otro. Quienes eran parte del gobierno decían no conocerlo. ¿Tu nombre es Gabriel Michi? Sí, ¿Qué relación tenías con José Luis Cabezas? José Luis Cabezas era mi colega, también era mi amigo. Trabajábamos juntos para la revista Noticias. Él mismo se definía como un chabón bravo, un apasionado por la perfección en la fotografía, un detallista, un artista. Y se ve en sus fotos. Siempre buscaba hacer algo distinto, desde un ángulo raro o con alguna pose especial. Incluso se enojaba si no lograba la foto que tenía en mente. Y así le fue bien en su carrera. Le sacó fotos a grandes celebridades, como Mirta Legrand, Maradona, Pergolini, entre otros. ¿Quién los mandó a fotografiar a Alfredo Yabrán? Bueno, nadie en realidad. En el verano de 1996, Revista Noticias nos mandó a Pinamar a cubrir la temporada. En esa época, en Pinamar, vacacionaban todas las estrellas y los empresarios del país. En febrero nos enteramos que Yabrán estaba en Pinamar. Logramos descubrir dónde era su casa e intentamos fotografiarlo ahí, pero en todas las fotos salía de espalda. No conseguíamos una buena imagen. Una fuente nos dio el dato de qué carpas tenía reservada Yabrán en la playa, y a eso de las 4 de la tarde fuimos para allá. Y lo vimos. Mi mujer lo vio sentado en una reposera. Tratamos de sacarle una foto, pero había mucha gente y José Luis no consigue el ángulo para verlo bien. En un momento, Yabrán se paró y empezó a caminar. Como 40 minutos después volvió para su reposera. Ahí, Cristina, la viuda de José Luis, empieza a posar para que podamos conseguir una buena imagen de Yabrán. Y así conseguimos la foto. Ya en ese momento nos dimos cuenta que la imagen iba a generar impacto. Sentíamos esa adrenalina de haber hecho algo que nadie había hecho antes. A las 2 semanas salió la nota en la revista con la foto y el título, Yabrán ataca de nuevo. Y eso fue una revolución en el periodismo, porque era una foto que todo el mundo buscaba. ¿Cómo fue la última noche de José Luis Cabezas? En enero del 97, que es un año después de sacar la foto a Yabrán, asistimos con José Luis a una fiesta a la casa de Oscar Andreani en Pinamar, uno de los eventos más importantes del verano. Esas fiestas resumían un poco de lo que era Pinamar en esa época. Se mezclaban celebridades, políticos, empresarios. José Luis llevó su cámara y fuimos a cubrir el evento, pero también a pasarla bien.
Alrededor de las 4 de la mañana yo dejé el lugar. José Luis quería quedarse un tiempo más y partió a las 5:30 para su departamento, donde le esperaban su esposa y su hija, sin saber que eran perseguidos por una banda de policías conocidos como Los Horneros, que respondían a Gregorio Ríos, jefe de seguridad de Alfredo Jabram. En la puerta de su departamento, José Luis fue secuestrado. Lo llevaron a un descampado en General Madariaga, donde le dispararon en la cabeza 2 veces y prendieron fuego su cuerpo junto con el Ford Fiesta que nos habían alquilado de la empresa. La autopsia y pruebas del crimen revelaron que José Luis había sido esposado y golpeado antes de morir. A la mañana me llamó Cristina, su mujer, preguntándome si José Luis estaba conmigo ya que no había vuelto al departamento. Preocupado, comencé la búsqueda de mi amigo. Fui a una comisaría en la zona a preguntar si sabían algo de José Luis. Me llevaron a la cava donde se encontraba el auto y el cuerpo de José Luis. Allí encontraron unas esposas, unos rollos fotográficos quemados, un reloj y la llave de nuestra oficina en Pinamar, iguales a las mías. Llevamos las llaves encontradas en la escena de la oficina donde trabajábamos los dos. Al ver que las llaves y la cerradura coincidían, caí en la dura realidad que falleció era mi amigo. ¿Nombre completo? Eduardo Alberto Duhalde. ¿Qué cargo ocupaste durante el gobierno de Carlos Saúl Menem? Fui gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1991 y 1999. ¿Y cuál fue tu reacción al asesinato de José Luis Cabezas? Al principio pensé que era un mensaje de alguien que quería hacerme un mal. Incluso Ricardo Alfonsín declaró que me habían tirado un muerto. Yo veía el crimen como una amenaza hacia mi gobierno y quería resolverlo lo antes posible. Así que ofrecí una recompensa de $300.000 para cualquiera que aportara datos veraces sobre el mismo. Menem no estaba de acuerdo. Él no creía que el crimen tuviera connotaciones políticas. Después entendí que en realidad era un mensaje de Jabram para los periodistas. Los quería lejos. Me partió el alma enterarme que gente de la bonaerense estuviera involucrada. Yo estaba bastante orgulloso de la policía bonaerense. Los tenía controlados. Los mantenía en regla. Bueno, la provincia de Buenos Aires es muy grande. Siempre va a haber algo que uno no puede prevenir o controlar. Sigo. Para esta investigación yo necesitaba gente de confianza trabajando en el caso. Tuve que relegar a todos los policías y comisarios que habían empezado a trabajar en la escena para reemplazarlos por la Brigada de Investigación de la Policía Bonaerense, liderados por Víctor Fogelman. Misma brigada que fue denunciada por Revista Noticias en el 96 por casos de corrupción. Eso no importa ahora. La investigación fluía y trabajaba lo más rápido posible para resolver el caso. Quizás hubo un par de irregularidades. ¿Qué tipo de irregularidades? La brigada fue un poco desprolija. No cercaron la escena, algunos policías pisaban el área cerca del auto, alterando posibles evidencias que estuvieran ahí, algunas huellas se borraron y se descartaron elementos que podrían haber sido esenciales. ¿Quién es Jorge Rossi? Jorge Rossi era un comisario de la policía al que tuvimos que relegar, ya que entorpecía la investigación. Incluso intentó echarle la culpa al periodismo por el asesinato de Cabezas. Junto a él, tuvimos que separar de la policía a Alberto Gómez, jefe de la comisaría de Pinamar, por ignorar unas llamadas la noche del asesinato, que podrían haber evitado todo. ¿Y Pedro Avio? Pedro Avio era un sargento de la bonaerense que denunció a 2 policías que investigaban el caso de ser los asesinos de José Luis Cabezas. Estos policías habían amenazado a Pedro Avio en diciembre del 96 y decían que la amenaza corría también para un periodista que viene a joder en la temporada. Estas denuncias nos hicieron darnos cuenta de toda una red que protegía a los verdaderos asesinos de José Luis Cabezas. ¿Nombre completo? Silvia Belauski. ¿Qué relación tenés con el asesinato de José Luis Cabezas? Fui oficial de la policía de Los Hornos y estuve casada con Gustavo Prelleso. ¿Quién es Gustavo Prelleso? Gustavo Prelleso era el comisario de la policía de Los Hornos.
Lideraba a la banda criminal Los Horneros y fue el autor material del asesinato. Gustavo fue quien le disparó a Cabezas. Vamos por partes. Háblame de Los Horneros. Los Horneros era un grupo de ladrones de ahí de La Plata. Estaba compuesta por Héctor Retana, José Luis Auge, Gustavo González y Horacio Braga. Empezaron trabajando para la policía, robando casas a los que no le querían poner alarmas que vendían los allegados a la bonaerense. Gustavo los contrató para ejecutar el crimen de Cabezas. ¿Por qué tu marido quería asesinar a José Luis Cabezas? Gustavo seguía órdenes de Gregorio Ríos, jefe de seguridad de Alfredo Chabrán, y es quien ideó el plan para matar a Cabezas. Durante el juicio se intentó decir que ellos dos no querían matarlo, pero a mí no me cierra. Chabrán sabía todo esto. ¿Y cómo sabes que Prellezos trabajaba para Ríos? Él me lo dijo. En enero del 95 fue la primera vez que me lo nombró. Íbamos caminando por el obelisco, Gustavo señaló un edificio y dijo que ahí tenía las reuniones con Chabrán. Decía que la mayoría de las reuniones eran para coordinar trabajos de seguridad en la costa y que Ríos era un nexo con Chabrán, que lo quería muerto a Cabezas porque no le gustaba ni que le saquen fotos ni algunas persecuciones que le hacía. También me dijo que habían quemado una casa en Pinamar por orden de Chabrán. No me dijo quiénes, ni de quién era, ni cuándo fue. ¿Usted cumplió algún rol en el asesinato de José Luis Cabezas? Yo no sabía nada de lo que iba a pasar, pero Gustavo me pidió que denuncie como robado el auto que después él usó en el crimen. Gabriel, ¿qué opinas de las declaraciones de Silvia Belowski? Confirmaron lo que sospechábamos todos. Sabíamos que Chabrán estaba involucrado en la muerte de José Luis. Fueron tan contundentes en el testimonio que el juez ordenó la detención de Chabrán. Lamentablemente, no llegó a eso. En mayo de 1998, cuando la policía estaba entrando a su estancia en Entre Ríos, Alfredo Chabrán se disparó en la boca con una escopeta calibre 12.70. El rostro le quedó desfigurado y el cuerpo irreconocible. Se habló mucho de si Chabrán se había suicidado o si habían fingido su muerte, pero yo estoy convencido de que Alfredo Chabrán está muerto. Pasaron 26 años del asesinato de José Luis Cabezas y mientras el periodismo y el país lo recuerda año a año, ninguno de los responsables de su muerte se encuentra preso. Los horneros Sergio González, José Luis Auge, Horacio Braga y Héctor Retana fueron condenados a prisión perpetua. Salieron en libertad entre 2004 y 2007, beneficiados por la ley conocida como 2x1. Héctor Retana murió en la cárcel en 2001. Gregorio Ríos, el comisario Alberto Gómez y los policías Gustavo Prelleso, Aníbal Luna y Sergio Camarata fueron condenados a reclusión perpetua. Recibieron diferentes beneficios penales y todos ellos fueron posteriormente liberados. En 2012, Sergio Camarata regresó a la cárcel 6 años después de ser liberado. Murió en el penal de Dolores en 2015. Silvia Belowski fue condenada a 4 años de prisión por fraude vinculado al vehículo utilizado para el crimen. Cumplió su condena y salió en libertad en febrero del año 2000. Gustavo Prelleso se recibió de abogado durante su reclusión. En 2017 fue beneficiado con la libertad condicional. Las denuncias de la familia Cabezas han impedido que ejerza profesionalmente hasta que cumpla la totalidad de su condena. La familia de José Luis Cabezas continúa la lucha por la memoria y contra la impunidad.